con 72 años y una exitosa carrera que lo llevó a portar las 4 estrellas de secretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda ya era un militar en retiro desde hacía ya varios años. En 2020, viajó acompañado de su familia a Estados Unidos, pero al arribar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue detenido por petición de la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, informaron en su momento fuentes de la Cancillería mexicana a BBC Mundo. Fue un hecho inédito. Por primera vez un militar mexicano de tan alto rango era arrestado por las autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Cienfuegos Cepeda, identificado como el Padrino, enfrentaba 4 cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. El canciller mexicano en aquel entonces Marcelo Ebrard, informó que, tras una audiencia inicial en California, se esperaba que Cienfuegos fuera trasladado para un posible juicio en Nueva York, donde por cierto había sido condenado Joaquín El Chapo Guzmán. La noticia sacudió a México, país que ya había visto acusaciones contra altos funcionarios de 3 gobiernos anteriores, del 2000 al 2018. Hasta ese momento solo se había producido la detención y acusación del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Pero un posible juicio a Cienfuegos Cepeda estaría un peldaño más arriba. Nunca había pasado que detuvieron a un secretario de la Defensa Nacional y menos en un país extranjero. Y es más notable porque el ejército, dentro del país, siempre había sido intocable, dijo a BBC Mundo el analista en seguridad César Gutiérrez. El también experto en derecho militar había adelantado en una columna periodística que tenía información de que habría detenciones de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. No había una investigación. Salvo notas periodísticas de malos manejos, no se hablaba de tráfico de sustancias ilícitas. Fueron a los 3 días que hice la publicación. Y hasta yo me quedé sorprendido de que fueran a ese nivel. Yo considero que es la detención más importante en toda la historia de la DEA, añadió García en su momento. Los ascensos de Cienfuegos lo llevaron a comandar un batallón de infantería, así como 5 regiones militares. También fue director del Colegio Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre sus condecoraciones destacan las de la Legión de Honor, la de Perseverancia Extraordinaria, Servicios Distinguidos y Mérito Docente, las cuales se conceden a altos jefes militares. Cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder, lo eligió para ocupar el cargo de general secretario de la Sedena, el máximo al que aspira un militar en México. Fue un militar que tuvo todos los cargos, que tuvo todos los mandos. Realmente sí tenía una carrera militar sobresaliente. Por eso llamó más la atención su arresto, porque cumplía con una serie de características que haría pensar a cualquiera, que sería imposible que pudiera cometer los delitos que se le imputaron, señaló García. Como jefe de las Fuerzas Armadas, Cienfuegos Cepeda fue parte de la estrategia de seguridad que combatía a los carteles del crimen organizado. El respeto a los derechos humanos y apego a la ley seguirán siendo los preceptos que tutelen el íntegro actuar e interacción del soldado de México con la sociedad. Toda conducta que se aleje de este sendero, habrá de asumir y afrontar las consecuencias, dijo al celebrar el centenario del Ejército Mexicano en 2013. Pero la institución también se vio envuelta en hechos de violación a derechos humanos bajo su mando, como la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, la tortura de una mujer en Guerrero y acusaciones de ocultamiento de información en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le tocaron situaciones complicadas. Entre el mismo personal militar no lo querían mucho, porque llegó a establecer cargas muy pesadas. Lo primero que le pidió al presidente Peña Nieto fue que no le subiera el sueldo a los soldados, porque decía que con más dinero tendrían más vicios, explicó García, citando fuentes militares. Como reveló la acusación oficial, desde agosto de 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado el proceso contra el Padrino o simplemente Cepeda. El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York señaló que 3 cargos eran por presuntos actos de tráfico de estupefacientes entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El acusado, al lado de otros, tenía conocimiento o conspiró intencionalmente para manufacturar o distribuir una o más sustancias controladas, con la intención,
conocimiento y motivos razonables para creer que dichas sustancias serían importadas ilegalmente a Estados Unidos desde un lugar exterior, exhibió el tribunal. El cuarto cargo era por lavado de dinero procedente de actividades de tráfico de sustancias a través de la transferencia de recursos entre Estados Unidos y México. Presuntamente colaboraba con el grupo denominado H2 que opera en los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, así como ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York. Mientras ocupaba un cargo público en México, el general Cienfuegos usó su posición oficial para ayudar al cartel H2, un famoso cartel mexicano a cambio de sobornos, señaló en su momento el fiscal federal Seth Ducharme. Bajo su mando, Salvador Cienfuegos Cepeda presuntamente ordenaba evitar confrontaciones militares con ese cartel, atacar a bandas rivales, facilitar sus operaciones y alertar de operativos estadounidenses. Para el analista César García, resultaba inverosímil creer que el secretario de la Defensa trabajara para alguien más, cuando él tenía todo el poder de las Fuerzas Armadas. Cualquiera pensaría que trabajaban para él. Esa es la parte que dejó consternados a todos, pero señaló que la justicia de Estados Unidos habría de presentar sus pruebas. En la mañanera del viernes 16 de octubre de 2020, al día siguiente de la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa del presidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador lo sentenció, implacable en su mañanera. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el tráfico de sustancias ilegales. Estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se parecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Y amenazó, quiero decir que todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. Las Fuerzas Armadas son instituciones tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de tráfico ilegal, las debilitan. Ayer, 3 años después de sentenciarlo, en la sede fundacional del Heroico Colegio Militar, en Perote, Veracruz, en el marco de los 200 años de su fundación, condecoró y estrechó la mano efusivamente a aquel general Cienfuegos al que dio por culpable, lo que luego atenuó por la intervención del general Luis Crescencio Sandoval y lo llevó a ordenar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que operara para traer exculpado, al mismo que había condenado en su patíbulo mañanero y ayer reconoció. Con información de la BBC y López Dóriga Digital.